Imagina un futuro glorioso en el que los humanos hemos superado todos nuestros problemas actuales. Finalmente, dejamos atrás este pequeño planeta para vivir entre las estrellas. Con el tiempo, nuestros descendientes se extienden por toda la Vía Láctea. Innumerables billones de personas viven en armonía, desde el centro galáctico hasta los brazos espirales más distantes. Un día, llega un mensaje desde el exterior, desde otra galaxia lejana, desde otro cúmulo distante. Hay otra vida, otra inteligencia, allá afuera en el universo. Se intercambian ideas, y la ciencia, el arte y la filosofía florecen. Eventualmente, se hacen planes. En la oscuridad del espacio intergaláctico, las dos grandes civilizaciones se encontrarán. Muchas generaciones trabajan para construir naves inmensas capaces de atravesar distancias enormes. Y muchas generaciones nacen, viven sus vidas y mueren durante el inmenso viaje. Pero después de incontables milenios, en la negrura absoluta, los emisarios de las dos civilizaciones se acercan. Dos individuos flotan a través del vacío, extendiendo las manos. Se tocan, y ambos desaparecen en un destello cegador. Las grandes naves se mantienen a distancia, observando con asombro. Las civilizaciones son fundamentalmente diferentes. Y solo ahora se hace evidente. Una está hecha de materia, la otra de antimateria, y cualquier contacto lleva a la aniquilación. Las naves se retiran hacia la oscuridad, sabiendo que un contacto verdadero siempre será imposible. Pero ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo no supieron de la diferencia en su composición fundamental? Habían compartido su ciencia, sus matemáticas, su ingeniería. Seguro que esta diferencia habría sido obvia, pero los científicos sabían más. Sabían que la naturaleza guarda sus secretos con fuerza. Sabían que en las leyes del universo estaban escritas reglas que ocultaban estos secretos. Reglas fundamentales para el funcionamiento del universo. Sabían que estas reglas estaban integradas en muchos procesos del universo, desde lo supermasivo hasta lo microscópico. Sabían que eran estas reglas las que habían ayudado a que la realidad se congelara en la primera billonésima de segundo del tiempo. Y detrás de todas ellas, sabían que siempre había un factor común: la simetría. La simetría está en todas partes. Dos grandes civilizaciones habitando dos regiones distintas y distantes del universo. Y sin embargo, sabemos que sus leyes de física debían ser las mismas. Entonces, ¿cómo pudieron fallar en distinguir materia de antimateria? Dos partículas, dos átomos, dos seres intergalácticos con carga eléctrica opuesta. En nuestra parte del universo, la materia está en todas partes y la antimateria es rara. Pero en su parte del universo, lo inverso debía ser cierto. Mientras nosotros vivimos bajo la luz de una estrella, ellos vivían bajo la luz de antiestrellas. Mientras nuestras naves estaban construidas de átomos, las suyas estaban construidas de antiátomos. Sería comprensible pensar que las leyes de la física no se preocupan por la diferencia entre materia y antimateria. Pero eso no es del todo cierto. Ahora sabemos que la naturaleza trata a la materia y a la antimateria de manera ligeramente diferente. Aunque estas diferencias son sutiles e inesperadas, y están relacionadas con uno de los conceptos más profundos en toda la física. ¿Qué es la simetría? Todos conocemos nuestra primera percepción de la simetría. Un reflejo en un espejo de izquierda a derecha. Armado con un espejo así, un niño puede dibujar una forma simétrica, con lo que está a la izquierda también visto a la derecha, y viceversa. Pero mirando en un espejo revela que este reflejo corre profundamente en la naturaleza. Nuestros rostros y cuerpos son simétricos, un ojo derecho con uno izquierdo, un brazo izquierdo con uno derecho. La naturaleza hace muchos usos de este espejo, o simetría bilateral. La mayoría de los mamíferos, reptiles, aves y peces comparten esta simple simetría de espejo. Y cuando las reglas de la simetría natural se rompen, como la garra sobredimensionada de un cangrejo violinista, la apariencia puede ser bastante chocante. Pero la simetría es más que solo reflejo. Una estrella de mar se construye usando simetría rotacional,
de modo que al rotarla, su apariencia no cambia. Y un milpies usa simetría traslacional, construyendo su cuerpo con segmentos idénticos. A través de las simetrías, la naturaleza está siendo económica en el diseño. La simetría también puede despertar una respuesta emocional profunda. En los conceptos humanos de belleza, la simetría de apariencia es placentera, aunque la belleza es solo superficial, y por dentro podemos ser bastante asimétricos. Y esta apreciación ha llegado al arte y al diseño. Los grandes templos de los antiguos en Egipto y Grecia muestran una simetría exquisita. Al igual que edificios más modernos como el Taj Mahal y el Arco del Triunfo, y muchas grandes obras de arte como la Última Cena de Da Vinci. Y el arte y el diseño llaman a más que solo la simple simetría de espejo, ya que la simetría rotacional puede ser poderosa. Desde los discos rotatorios de los americanos precolombinos hasta los exquisitos patrones islámicos que adornan muchas mezquitas en todo el mundo. Y de hecho, el masivo Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lleva su geometría en su nombre. La simetría está en todas partes, pero quizás te estés preguntando cómo esto se relaciona con las reglas fundamentales del universo. Bueno, nuestra historia comienza, como todas las buenas historias, con un duelo. Para mí, es fascinante cómo un momento tan dramático en la vida de alguien puede cambiar el curso de la ciencia para siempre. Al amanecer del 30 de mayo de 1832, dos hombres se encontraron en un campo a las afueras de París. La causa del enfrentamiento no está clara, pero el rumor dice que fue por los afectos de una joven mujer. Para cuando el sol salió completamente ese día, el matemático de 20 años, Évariste Galois, yacía moribundo en la hierba. La noche anterior, Galois había tenido una premonición de su inminente muerte. Hasta las primeras horas, había garabateado cartas a amigos y colegas. Y entre estos mensajes, había vertido las últimas de sus ideas matemáticas. Porque en su corta vida, Galois había traído muchas ideas nuevas al mundo de las matemáticas, y central a estas era la idea de la simetría. La matemática de la simetría no era una idea nueva. Los geómetras antiguos habían realizado que un círculo rotado seguía siendo el mismo círculo. Y triángulos, cuadrados y pentágonos aparecían iguales después de rotaciones fijas. Pero Galois vio más profundo. Su enfoque era el álgebra, y más específicamente, los polinomios. Los polinomios son ecuaciones con cantidades elevadas a potencias, cuadrados, cubos y más altas. Por ejemplo, 1 más x elevado al cuadrado es un polinomio simple. Al igual que 3 más 5 veces x elevado a la quinta menos x elevado a la séptima. Tales polinomios se encuentran en toda la ciencia, la ingeniería, la economía y muchos otros campos. Otros matemáticos habían luchado por encontrar soluciones algebraicas a polinomios de orden superior. Pero Galois se preguntó si existía tal ecuación para todos los polinomios, una ecuación para desbloquearlos todos. Sin embargo, en lugar de descubrir esta ecuación definitiva, mostró que era una búsqueda inútil. Las soluciones simplemente no existían. Y no lo hizo simplemente luchando a través del álgebra, sino mirando en las simetrías de las soluciones. Se dio cuenta de que las soluciones a las ecuaciones polinómicas eran números complejos, cada uno siendo un punto en el plano complejo infinito. Estos puntos podían aparecer como formas, triángulos, pentágonos u otras. Y las formas, por supuesto, tienen simetrías, pueden ser reflejadas o rotadas. Esta era una forma radical de hacer matemáticas, traducir ecuaciones en una imagen geométrica y pensar en sus simetrías. Y desde su trabajo en el siglo XIX temprano, las percepciones matemáticas sobre las simetrías han crecido. Ha florecido en la teoría de grupos, el estudio de grupos de cosas que comparten propiedades y simetrías. La criptología moderna está sustentada por la teoría de grupos, pero es el impacto de la simetría en la ciencia lo que ha sido más sorprendente. Y así, mientras yacía moribundo en la luz de la mañana,
Galois no sabía que sus garabatos revolucionarían nuestro universo. En lo personal, admiro cómo un joven con tanto potencial dejó un legado eterno en tan poco tiempo. Las reglas ocultas del universo. Mucho antes de que se encontraran, nuestras dos grandes civilizaciones entraron en contacto. Rayos de radio fueron disparados a través del universo, tomando muchos millones de años para llegar a su destino. Era una forma lenta y torpe de hablar, pero esta nueva conversación con nuestros vecinos distantes funcionó. Ambas civilizaciones conocían las leyes del electromagnetismo. En la Tierra, el movimiento de electrones formaba el rayo de radio que llevaba los mensajes. Y en los instrumentos de los alienígenas, cargas se movían mientras los mensajes llegaban. Pero a diferencia de la Tierra, estas eran antielectrones, positrones, bailando al ritmo de las ondas de radio. El electromagnetismo tiene una simetría fundamental. Si intercambias todas las cargas positivas y negativas, los resultados permanecen iguales. El intercambio de ondas de radio solo entre las dos civilizaciones nunca podría distinguir materia de antimateria. Algo más era necesario, alguna grieta en la simetría de la física. Para entender por qué, necesitamos comenzar nuestra historia casi un siglo atrás. Necesitamos comenzar con un funeral. El 1 de mayo de 1935, apareció un obituario en el New York Times. Esto no era inusual, pero el autor, el famoso profesor de física Albert Einstein, ciertamente lo era. Emmy Noether, escribió Einstein, había sido el genio matemático creativo, femenino, más significativo producido hasta ahora. Y sus percepciones habían sido necesarias para la penetración más profunda en las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué quería decir? Emmy Noether tenía solo 53 años cuando el cáncer la golpeó. Y aunque su nombre podría no ser tan icónico hoy como Einstein y los otros viejos padres de la física, su trabajo fue igual de importante, y el teorema de Noether tiene todo que ver con la simetría. Y clave para esto era un simple hecho: el universo, la naturaleza misma, es perezosa. Con la llegada de la ciencia moderna, las matemáticas habían reemplazado constantemente a la mística, y las simetrías geométricas habían emergido de las ecuaciones. La atracción esférica de la gravedad de Newton resultaba en planetas y estrellas esféricos, mientras que el campo magnético de una corriente eléctrica se encontraba con forma de cilindro. Estas simetrías geométricas, simetrías de forma, eran agradables a la vista, pero realmente eran solo superficiales. Había otras simetrías mucho más profundas acechando en las matemáticas del universo. Como en cualquier historia, había muchos jugadores potenciales, pero aquí nos enfocaremos en solo dos. El primero es el italiano Giuseppe Lodovico Lagrangia, mejor conocido como Joseph Louis Lagrange, y el matemático irlandés William Rowan Hamilton. Comparten pocas similitudes en sus vidas. Lagrange vivió a través de la Revolución Francesa y fue instrumental en introducir el sistema métrico. Hamilton creció como un niño prodigio en Dublín casi un siglo después. Pero a pesar de su separación en el tiempo, su trabajo se entrelazó en una cosa clave: reformular las ecuaciones de Newton. Y clave para su percepción era la idea de que el universo era perezoso, el curioso concepto de acción mínima. De hecho, mucho antes, el matemático francés Pierre de Fermat había propuesto que la luz siempre tomaba el camino más rápido a través de cualquier sistema óptico. Imagina que estás en la playa, con olas rompiendo en la orilla. A lo lejos, a la izquierda, ves algo en el agua. Una persona está agitando las manos. No, una persona se está ahogando. Tienes que correr a salvarla. Pero, ¿qué camino tomas? Puedes correr rápido en la arena o nadar más lento en el agua. Correr directamente a la orilla y luego nadar hacia afuera y a la izquierda tomará demasiado tiempo. ¿Deberías correr a lo largo de la orilla y minimizar el tiempo que pasas nadando? Mientras corres, calculas en tu cabeza, te das cuenta de que hay un camino mejor. Un camino óptimo. Puedes correr parte del camino a lo largo de la playa y luego zambullirte en el agua.
Este camino será el de menor tiempo entre tú y el hombre ahogándose. Todos los otros caminos son más largos. Fermat se dio cuenta de que la luz viajando de un lugar a otro es como tú en la playa. Que la luz toma el camino de tiempo mínimo entre dos puntos. El camino curvado de la luz al refractarse en el agua es como el camino curvado que tomas entre la tierra y el mar. Pero Fermat solo consideró esto para la luz. Lagrange y Hamilton se preguntaron si esta noción podía expandirse a toda la física. Y así, oculto dentro de las ecuaciones, encontraron que toda la naturaleza de alguna manera siempre elegía la opción más perezosa. Esto podría sonar extraño. ¿Por qué funciona el universo así? Aún no lo sabemos, pero funciona. Para probar esto, los físicos definen lo que se conoce como la acción. Y luego consideran cada posibilidad concebible de un proceso físico. De hecho, hay un número infinito de caminos imaginarios que la luz puede tomar entre dos puntos, y para cada uno de estos caminos, los físicos pueden calcular la acción asociada. Parece que el camino donde la acción es minimizada al máximo es siempre tomado por la naturaleza. Desde la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, desde la mecánica cuántica hasta la teoría general de la relatividad de Einstein, la pereza del universo reinaba suprema. Este principio de acción mínima está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Y era esto lo que Emil Noether estaba mirando cuando notó algo intrigante. Se dio cuenta de que, si las ecuaciones poseían simetrías, entonces esto significaría que habría cantidades especiales inmutables asociadas con la simetría. Esta era una idea central para la física moderna. La idea de cantidades conservadas, cantidades que no cambian. Quizás la más famosa de estas es la idea de la conservación de la energía. Como niños en la escuela, nos dicen que la energía no puede crearse ni destruirse, solo cambiarse de una forma a otra. Lanza una pelota al aire y la energía que gastas se convierte en energía potencial y luego de nuevo en cinética. Enciende un fuego, y el combustible que pones iguala el calor y la luz que salen del otro lado. Pero eso es solo el comienzo. La física está llena de cantidades conservadas. En reacciones de partículas, por cada carga eléctrica positiva que se crea o destruye, una carga negativa igual pero opuesta también se crea o destruye. La carga total del universo permanece una cantidad armónica de cero. En una colisión entre dos objetos, la cantidad de momentum se conserva. Y la cantidad de momentum antes de la colisión coincide exactamente con la después. Y así, en términos de momentum, el universo también parece estar armónicamente equilibrado. Pero ¿por qué se conservan estas cantidades? Otras cantidades físicas, masa, velocidad, aceleración, temperatura, no lo son. ¿Qué hace especiales a estas cantidades? ¿Qué separa lo conservado de lo no conservado? La respuesta, como encontró Emil Noether, es la simetría. Imagina que tienes un experimento de física montado en una mesa, algo que involucra resortes y pelotas rebotando. Haces tu experimento y registras los resultados, cómo las diversas partes se mueven e interactúan. Luego empujas la mesa 10 metros a la izquierda y repites el experimento. Por supuesto, mover la mesa no cambia el resultado del experimento. Los resortes se estiran y las pelotas rebotan de la misma manera que antes. La física controlando el experimento no cambia con el cambio de ubicación. Esto significa que las leyes de la física tienen una simetría traslacional. Para Noether, la existencia de esta simetría tenía que significar que algo se conservaba, algo no cambiaba. Y de las matemáticas subyacentes al principio de acción mínima, las matemáticas de un universo perezoso, mostró que esta cantidad conservada es solo el momentum lineal, la suma de masas veces sus velocidades. Así que, la simetría traslacional implica la conservación del momentum lineal. Pero hay otras simetrías ocultas en las matemáticas, y así debe haber otras cantidades conservadas. Quizás lo más sorprendente son las implicaciones de la simetría en el tiempo. Realizar el experimento mañana debería dar los mismos resultados que hoy. Y así,
la existencia de esta simetría resulta en la ley de conservación más famosa. Porque es esta simetría en el tiempo la que resulta en la conservación de la energía. Emmy Noether había encontrado que las ecuaciones llevaban a una conclusión notable, probada y demostrada incontables veces en el siglo desde entonces. Cada cantidad conservada en el universo puede rastrearse a una simetría subyacente, y cada simetría resulta en una cantidad conservada. Aunque no siempre son directas, muchas están enterradas en las ecuaciones de la mecánica cuántica, y aunque sutiles, su impacto puede ser profundo. En la mecánica cuántica, las cosas se describen por ondas. Estas ondas cuánticas son como ripples en un estanque, pero a diferencia de las ondas de agua, las ondas cuánticas son ondas de probabilidad. Estas ondas comparten muchas similitudes con las oscilaciones del agua. Además de una longitud de onda que nos dice cuán larga es una onda, las ondas cuánticas tienen amplitudes que nos dicen la fuerza de la onda. Y, como las ondas de agua, las ondas cuánticas también tienen una propiedad conocida como su fase. La fase es una medida de dónde en los ciclos de oscilaciones está la onda. ¿Está la onda en un pico o en un valle? Pero las propiedades de un electrón son independientes de la fase de su función de onda. No cambian, no importa cómo la fase pueda alterar. Y es esta simetría la que nos da la conservación de la carga eléctrica. Otras simetrías en las matemáticas de la mecánica cuántica revelan leyes de conservación aún más esotéricas. Número bariónico, número leptónico, isospin y extrañeza, por nombrar solo algunas. Las simetrías incluso pueden encontrarse que predicen las fuerzas fundamentales. Simetrías Gauss, por ejemplo, resultan en bosones Gauss, los gluones que mantienen protones y neutrones juntos a través de la fuerza nuclear fuerte. La simetría entre protones y neutrones, su similitud inherente, resulta en esta fuerza cuántica. Y así, cuando los físicos desentrañan las complejas interacciones de partículas en el gran colisionador de hadrones, estas leyes de conservación cuántica reinan supremas. Inevitablemente, deberíamos esperar que todas las interacciones fundamentales estén totalmente ligadas por estas leyes fundamentales, simetrías y leyes de conservación operando de la mano. Todo en equilibrio, y de hecho, lo están en su mayoría. Pero hay excepciones, y son estas excepciones las que podrían haber formado nuestro universo. Pienso que estas excepciones son lo que hace al universo tan intrigante, como si la naturaleza jugara con nosotros. Suscríbete si te gusta el vídeo. ¿Cómo romper el universo? A mediados del siglo XX, los astrónomos pensaban en alienígenas. Telescopios de radio gigantes escaneaban los cielos en busca de cualquier pitido débil de civilizaciones distantes. Algunos se preguntaban qué diríamos a nuestros primos cuando eventualmente hiciéramos contacto. Pero otros se preocupaban por preguntas más fundamentales, por ejemplo, la existencia de seres de antimateria. El problema se centraba en distinguir izquierda de derecha. Esto podría parecer trivial, pero está implícitamente ligado a materia y antimateria, y los destinos gemelos de nuestras condenadas civilizaciones intergalácticas. ¿Cómo le dices a un alienígena el significado de izquierda o derecha? Es más difícil de lo que piensas. No puedes enviar una imagen, ya que necesitarían saber izquierda de derecha para reconstruir la imagen correctamente. No puedes hacer referencia a trampas de civilización, como la escritura, ya que de nuevo necesitarían una referencia. Necesitas apelar a izquierda y derecha escritos en el universo fundamental. Necesitas encontrar una ruptura en la simetría que te permita hacer esto. Y todo esto comienza con el concepto de paridad. En 1956, el universo se rompió. En un laboratorio en Washington, D.C., átomos individuales de cobalto giraban en un campo magnético. La experimentadora, Chien-Shiung Wu, observaba pacientemente que el cobalto cambiara, que sufriera decaimiento radioactivo y escupiera un electrón. Al enfriar los átomos de cobalto y colocarlos en un campo magnético, Wu podía asegurar que todos giraran juntos.
y podía trazar las direcciones en que los electrones se alejaban del cobalto. Y la conservación del momentum angular significaba que deberían ser escupidos de los polos del cobalto, algunos dirigiéndose desde el polo norte del cobalto, y el mismo número emitido desde el sur. Pero mientras Wu contaba los electrones, un patrón perturbador apareció. En lugar de una mezcla de electrones yendo al norte y al sur, todos parecían escapar de solo un lado del átomo de cobalto. Parecía que este decaimiento radioactivo del cobalto no era simétrico. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Y qué si el cobalto prefería escupir electrones de un lado en lugar de otro? Todo se reducía a un concepto llamado paridad. Hasta los años 50, la conservación de la paridad era central para la física fundamental. Significaba que lo que se viera en un universo espejo era tan real como la física que se ve en nuestro universo. Piensa en un átomo. Cuando un electrón salta de un nivel de energía a otro, se emite un fotón de luz. Pero ¿en qué dirección huye el fotón? Verías la mitad de los fotones yendo a la derecha y la otra mitad a la izquierda. Pero ¿qué pasa con la vista de los átomos en un espejo? El espejo cambia derecha a izquierda y viceversa. Pero también invierte giros, de horario a antihorario, antihorario a horario. Así que la vista en el espejo es la mitad de los fotones moviéndose a la izquierda, la mitad a la derecha, y la cantidad total de momentum angular conservada. Y así, la emisión de un fotón, una interacción electromagnética, obedece la conservación de paridad. Lo mismo es cierto para la fuerza gravitacional. Imagina un planeta girando y orbitando su estrella en sentido horario. En el universo espejo, todo se deslizaría a movimiento antihorario. Al nivel cuántico, hay otras fuerzas que necesitamos considerar. Dentro de protones y neutrones, quarks interactúan con quarks, intercambiando una pequeña partícula conocida como gluón. Esta es la fuerza fuerte en acción, la fuerza que une tus núcleos atómicos. Tanto el electromagnetismo como la fuerza fuerte respetan simetrías cuánticas y leyes de conservación cuánticas. Pero hay otra fuerza fundamental, la fuerza nuclear débil. La fuerza débil parece diferente. Es responsable de aspectos de la radioactividad, cambiando neutrones en protones y escupiendo electrones. Pero la radioactividad no es tan común en el universo, y puede parecer que la fuerza débil es poco más que un actor secundario. Pero esto cambió en 1955, cuando se realizó que la fuerza débil es la más extraña de todas. La física de partículas había florecido en la primera mitad del siglo XX. Un torrente de descubrimientos de partículas e insights cuánticos pelaron el mundo de lo muy pequeño. A medida que patrones e imágenes comenzaron a emerger en las familias de partículas, la acción de la fuerza débil entró en foco. Chen-Ning Yang y Sung Dao Le estaban al frente de este esfuerzo. Como jóvenes científicos en Princeton, comenzaron a explorar lo que los experimentos nucleares habían revelado. Sabían que la fuerza débil era responsable de alguna radioactividad y que en estos decaimientos, el gran Wolfgang Pauli había predicho la existencia de una nueva partícula fantasmal, el neutrino. Y aunque nadie había visto nunca un neutrino, la conservación de la energía era sacrosanta y así debía existir. Yang y Le estaban perplejos, sin embargo, por lo que veían. Entendían que las fuerzas fundamentales conservaban paridad, pero no había una prueba irrefutable de que la fuerza débil entendiera que esta era la regla. Y una idea audaz tomó forma. Quizás la fuerza débil no conservaba paridad, quizás no funcionaría en un universo espejo. Aunque esto sonaba interesante como idea teórica, necesitaban un experimento que pudiera mostrar que la fuerza débil rompía el universo. Y esta es porque Wu había enfriado sus átomos de cobalto y los colocó en un campo magnético. Al igual que un fotón escupido de un átomo, el giro de los electrones puede cambiarse entre horario y antihorario, y deberíamos esperar números iguales de electrones yendo tanto al norte como al sur. Pero esto no es lo que Wu vio en su experimento sensible. ¿Por qué los electrones emergerían preferencialmente de un polo de un núcleo de cobalto girando?
La conclusión impactante era que el neutrino de Pauli solo podía girar de una manera relativa a su movimiento. Solo hay neutrinos horario y, por la conservación del momentum angular, solo pueden emitirse de un polo del cobalto, el electrón del otro. Una vista espejo del neutrino aparecería girando antihorario, y tales neutrinos simplemente no existen en nuestro universo. La versión espejo de la fuerza débil no existe en nuestro universo. La fuerza débil, por lo tanto, viola la paridad. Este descubrimiento ganó a Jean Guillet el premio Nobel en 1957, uno de los más rápidos jamás otorgados en física, mucho más rápido que los 17 años que Einstein tuvo que esperar. Wu, misteriosamente, se quedó fuera, pero su nombre está escrito en los libros de historia de la ciencia por el experimento que sacudió la física hasta su núcleo. La fuerza débil violando paridad significa que los neutrinos saben derecha de izquierda, que el universo mismo de alguna manera sabe derecha de izquierda. Pero la fuerza débil va más profundo, y en los años siguientes otras formas de paridad comenzaron a caer. Resultó que había otras simetrías que la fuerza débil gustaba romper. Y es ahora que el misterio de materia y antimateria puede comenzar a desentrañarse. Se realizó que el orden podía restaurarse al experimento de Wu si, además de paridad, se hacía otra transformación. Si todas las partículas se transformaban en sus antipartículas, conocido como transformación de conjugación de carga, la vista espejo con el antineutrino de giro podía ocurrir en nuestro universo. Esta doble transformación se conoce como CP para carga y paridad. Y así, mientras la fuerza débil violaba paridad, quizás obedecería CP. Pero no tomó mucho para que una nueva serie de experimentos mostrara que esto no sería así. Y esto vino del comportamiento extraño de partículas conocidas como kaones. Los kaones son mesones, una combinación de un quark y un antiquark. Y los kaones neutrales, kaones sin carga, son una mezcla de un quark extraño y un quark down. Pero hay dos kaones neutrales, uno con un quark extraño y anti-down, y otro con un anti-extraño y un down. Esta situación peculiar significa que los dos kaones neutrales pueden mutar uno en el otro, y un haz de kaones neutrales tiene que considerarse una mezcla mecánica cuántica de los dos. Las vidas de los kaones son muy cortas, decayendo en mesones más ligeros, piones, después de cerca de una billonésima de segundo. Y la conservación de carga y paridad juntas significa que siempre debería haber 3 piones en el decaimiento. En 1964, se montó un experimento para explorar si la combinación de carga y paridad se conservaba. Disparando un haz de kaones por un tubo largo, los físicos contaron el resultado de los decaimientos. Casi todos los decaimientos, 499 de 500, resultaron en una ráfaga de 3 mesones. Pero 1 en 500 resultó en solo 2 piones. Y aquí, el universo se rompió una vez más. Carga y paridad no se conservaban en el decaimiento de los kaones. El resultado ganó a los experimentadores, Val Fitch y James Cronin, el Premio Nobel de Física de 1980, y sorprendió al mundo de la física. Pero, ¿qué significa realmente la violación de CP paridad? ¿Qué efecto tiene en el universo que conocemos? Bueno, en el fondo, nos dice que las leyes del universo son diferentes para materia y antimateria. Pensando de nuevo en el gran encuentro de civilizaciones intergalácticas cuando comenzamos esto, finalmente nos da una solución. Los kaones neutrales deben considerarse una mezcla cuántica de materia y antimateria. Y a veces esta mezcla cuántica puede decaer en electrones y su pareja antimateria, el positrón. Si CP se conservara, estos decaimientos deberían producir números iguales de electrones y positrones. Pero de nuevo, Cronin y Fitch encontraron que CP no se conservaba. Por cada 300 electrones producidos en decaimientos, había 301 positrones. Y así, todo lo que nuestros descendientes intergalácticos necesitaban hacer era emprender independientemente experimentos con kaones neutrales, y habrían sabido materia de antimateria.
Habrían sabido si era seguro finalmente estrechar manos. Mientras que la comunicación a través del electromagnetismo no revelaría esto. Ni discusiones sobre gravedad y la fuerza nuclear fuerte. Si este encuentro distante ocurriera, podríamos hablarles sobre experimentos con la fuerza nuclear débil. Y allí encontraríamos absolutos. Pero ¿por qué el universo rompe estas simetrías aparentemente obvias? Sería un lugar mucho más simple si la física de materia y antimateria fueran perfectamente simétricas, perfectamente equilibradas. Sin embargo, eso es solo el comienzo. Parece que las implicaciones de la violación de CPE, como se conoce, tienen consecuencias mucho más amplias para el universo. Para entender esto verdaderamente, necesitaremos regresar al comienzo mismo del tiempo, cuando la bola de fuego intensa del Big Bang de alguna manera se congeló. Siempre me ha fascinado cómo algo tan pequeño como una violación de simetría pudo dar forma a todo lo que vemos. ¿Cuál es el objetivo definitivo de la física fundamental? Es entender de qué está hecho todo. ¿Revelar los orígenes del universo? Para Einstein, en su lecho de muerte, había una respuesta simple. El premio definitivo era una teoría de todo, una teoría que uniría todas las fuerzas fundamentales. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Largo tiempo el santo grial de la mecánica cuántica y la relatividad general, desde los esfuerzos de Einstein en los años 50 tempranos, los físicos han tomado pasos constantes en esta dirección, primero uniendo la fuerza débil con el electromagnetismo en los años 60. La fuerza nuclear fuerte tomó más trabajo, pero en la cromodinámica cuántica también se unió a la fiesta. Y el objetivo definitivo, el foco de la física fundamental por más de un siglo, ha sido incorporar la gravedad, un objetivo que los físicos aún no han logrado definitivamente. Pero ¿cómo construyen los físicos estas teorías de todo? Una vez más, guiándolos están ideas de perfección y simetría. Claves importantes han venido de experimentos de alta energía, donde partículas se estrellan juntas a altas velocidades. A medida que las energías de las interacciones aumentan, algo peculiar comienza a suceder a las fuerzas fundamentales. Comienzan a cambiar sus patrones, alteran justo cómo operan entre partículas. Comienzan a perder su naturaleza distinta y todas comienzan a verse iguales. Consideremos el electromagnetismo y la fuerza débil en el universo hoy. Parecen radicalmente diferentes, con el electromagnetismo conectando cargas y la fuerza débil siendo una forma de radioactividad. El electromagnetismo también es llevado por el fotón sin masa, mientras que la fuerza débil usa tres partículas masivas, el Z, 0 y W más y menos. Pero a energías más altas, esta distinción comienza a borrarse. En lo que se conoce como la teoría electrodébil, estas fuerzas aparentemente distintas son verdaderamente una sola fuerza. Y así, cuando el universo era caliente y joven, solo existía esta sola fuerza. Fue el enfriamiento del universo a través del Big Bang lo que rompió su simetría y las hizo distintas. A temperaturas aún más altas, la distinción entre electrodébil y la fuerza fuerte se desvanece. Y se piensa que a temperaturas ultra altas, la gravedad también se vuelve indistinta. Esto sugiere que en el nacimiento del universo había una fuerza verdadera, la superfuerza. Y esta superfuerza era perfecta y simétrica. La Biblia comienza en Génesis con la línea: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia comienza con perfección divina que fue ultimadamente corrompida. La cosmología moderna comienza de manera muy similar. En el principio, el universo era perfecto y simétrico. Existía la única superfuerza verdadera, y reinaba sobre todo. Pero este universo ultracaliente se expandió y enfrió, y fracturas aparecieron en la simetría perfecta del cosmos. De la perfección, imperfecciones comenzaron a aparecer. Las fuerzas individuales se separaron, primero la gravedad, luego la fuerza fuerte. A medida que el universo continuaba enfriándose, la fuerza débil se separó del electromagnetismo.
Pero las separaciones de las fuerzas fundamentales mientras el universo se enfriaba no fueron sin incidentes. A medida que una fuerza iba por su propio camino, la naturaleza misma del cosmos cambiaba. El universo antes y después de la separación era distintamente diferente. Había sufrido una transición de fase. A medida que la temperatura disminuye, el agua se congela en hielo, su simetría se reduce. De la misma manera, la separación de una fuerza fundamental mientras el universo se enfriaba marcaba una fractura distinta en la simetría del universo. Los cosmólogos piensan que estas separaciones impactaron las características importantes de la realidad. La separación de la gravedad fue en el tiempo de Planck, cuando el universo tenía cerca de 10 a la menos 43 segundos de edad. Esta es una edad del universo de la que sabemos casi nada. Y hasta que podamos escribir nuestra gran teoría unificada uniendo el reino cuántico y la gravedad, podría permanecer un misterio para siempre. Pero la separación de la fuerza fuerte es diferente. Ocurrió mucho después, acerca de la edad de 10 a la menos 34 segundos. Y esta es una época que los físicos piensan que manejan mucho mejor. Porque esta es cerca del tiempo en que la inflación INFL o con acento agudo el universo. A finales de los años 70, Alan Guth estaba preocupado por el cosmos. Había comenzado su carrera de investigación en física de partículas, cazando teorías grand unificadas, explicaciones para todo. Así como cazando una posición permanente como profesor. Pero en 1978, asistió a una conferencia que lo cambió todo. El orador era Robert Dicke, un estadista mayor de la ciencia. Al otro extremo de su carrera que Guth, Dicke había explorado muchos misterios del cosmos. Y en esta charla, se preguntaba por qué el universo parecía ser plano, en lugar de curvado como una esfera o una silla de montar. De alguna manera, el nacimiento de nuestro universo debía haber sido afinado, seleccionando planitud de todas las geometrías posibles. Guth estaba intrigado por esta aparente especialidad del universo. Y se preguntaba si se relacionaba con el hecho de que un trozo del universo parecía faltar. Un trozo predicho una vez más por simetría. La motivación era James Clerk Maxwell sobre la naturaleza de la electricidad y el magnetismo. Sus ecuaciones eran profundamente asimétricas, poseyendo cargas eléctricas, pero no equivalente magnético. Todos los imanes que vemos tienen un norte y sur. Todos son dipolos. Muchos antes de Guth se habían preguntado dónde podrían estar estos monopolos magnéticos, polos magnéticos puros norte o sur. Y así Guth decidió que debían estar escondidos. En los momentos más tempranos del universo, cuando era caliente y denso y bulente, Guth sugirió que el electromagnetismo era simétrico y que los monopolos magnéticos eran parte de la mezcla cósmica de partículas. Pero a medida que el universo sufrió un inmenso estallido de expansión, duplicándose 80 veces casi instantáneamente, los monopolos magnéticos se diluyeron lo suficiente como para que hubiera solo uno por universo observable. Después de este período, conocido como inflación, no había suficiente energía en el universo para crear nuevos monopolos magnéticos. Estaban efectivamente perdidos, nunca para ser vistos en un laboratorio de física. ¿Qué le pasó al universo durante su expansión dramática? Un campo de fondo de energía, conocido como el inflatón, debía haber dominado. La densidad del universo cayó precipitadamente, ya que todas las partículas fueron robadas de su energía. Y el universo se convirtió en un lugar congelado y vacío. Pero el espacio aún bulía mientras el inflatón eventualmente decaía, y la inflación llegaba a su fin. Y la energía de la inflación se vertió de nuevo en el universo, recalentando el universo a muchos billones de grados y creando la materia que habita el universo hoy. Pero los monopolos magnéticos habían desaparecido hace mucho. Y todo esto comenzó cerca del mismo tiempo que una transición de fase, justo cuando la fuerza fuerte se separó. ¿Era esto solo una coincidencia? ¿O fue la partida de la fuerza fuerte lo que sembró el inflatón con energía? No estamos seguros. De hecho,
nuestro conocimiento de la física de esta época aún es un poco nebuloso en partes. Y así no podemos estar verdaderamente seguros de haber encontrado el verdadero culpable de la inflación. Algunos también han ligado el inflatón a la formación del campo de Higgs, el campo que da masa a las partículas. Mientras que otros se han preguntado si el inflatón es solo una encarnación temprana de la energía oscura de hoy. Y así, cuando el universo tenía cerca de 10 a la menos 12 segundos de edad, y un templado 10 a la 15 Kelvin, todas las fuerzas fundamentales se habían separado en las formas distintas que conocemos hoy. Pero la acción de romper simetrías aún tenía un truco más que jugar. Porque fue en esta época que ocurrió la bariogénesis. Esta es la época cuando la sopa de partículas fundamentales, quarks y gluones, comenzó a condensarse en protones y neutrones. Y la materia en el universo presente, la materia de tú y yo, finalmente nació. Pero un problema de simetría permanecía. Recuerda que la energía del inflatón se vertió en el universo después de la inflación, y esta es la fuente definitiva de materia y fotones en el cosmos hoy. Este recalentamiento debería haber producido igualmente materia y antimateria. Una de las asimetrías más stark en el universo hoy es la extraña preponderancia de materia sobre antimateria. Búsquedas cósmicas han revelado una riqueza de materia a través del cosmos y las trazas más mínimas de antimateria. Como ejemplo, los científicos creen que hay cerca de una parte de antimateria por un cuatrillón de partes de materia normal dentro de nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿dónde surgió esta asimetría en la vida del universo? ¿Por qué hay tanta más materia? Se piensa que la respuesta está enterrada profundo en algún lugar en la bariogénesis. Mientras que sabemos y hemos visto que las leyes de la física pueden diferenciar entre materia y antimateria, el grado de diferencia es simplemente demasiado pequeño para explicar la diferencia en materia sobre antimateria. Y así aún estamos rascando en las leyes fundamentales del universo para entender por qué hay materia en absoluto. Podemos estimar el grado de asimetría materia-antimateria de una fuente improbable, el fondo cósmico de microondas. Estos fotones fueron emitidos cuando la materia y antimateria en el universo finalmente se aniquilaron. Y por cada protón o neutrón en el universo hoy, hay cerca de 1 billón de estos fotones del fondo cósmico de microondas. Esto significa que el universo debía haber sido casi simétrico. Por cada billón de partículas de antimateria, debía haber 1 billón y 1 partículas de materia. Y es esta diminuta diferencia la fuente de toda la masa del universo hoy. Es aleccionador pensar que solo estamos aquí por esta diminuta asimetría. Pero aún hay un misterio final que la simetría podría revelar. Si la simetría es nuestra guía verdadera, y la física fundamental es puramente simétrica, debería haber más que monopolos magnéticos allá afuera en el universo. Dentro de una teoría supersimétrica, por ejemplo, por cada quark debería haber un squark simétrico. Y por cada electrón, un selectrón supersimétrico. Este proceso de nombramiento continúa a través del modelo estándar, de S neutrinos a S muones para bosones, y Higgs y nosafotinos para bosones. Un universo supersimétrico oculto de S partículas estaría acechando justo fuera de alcance. La supersimetría es una parte clave de muchas teorías potenciales de todo, y los científicos habían esperado encontrar evidencia en el LHC. Pero cacerías por estas partículas misteriosas en nuestros colisionadores hasta ahora no han producido ninguno de estos candidatos supersimétricos. Todo lo que encontramos son los sospechosos usuales, los quarks y electrones de nuestro universo. Algunos físicos han reclamado que la simetría nos ha llevado por mal camino y que estamos en el sendero equivocado. Pero para otros, la simetría es simplemente demasiado atractiva, y la caza por la supersimetría y la superfuerza continúa. Casi estamos al final de nuestro viaje, y hemos visto que la simetría es claramente central para nuestra comprensión del universo. Pero realmente es la ruptura de simetrías lo que da al universo sus personalidades peculiares. Las leyes fundamentales y la existencia de materia verdaderamente surgen de grietas en la perfección. Pero antes de cerrar, hay una cosa final a considerar.
Se siente como si la ruptura de simetrías fuera algo del pasado distante. Sin embargo, nuestro universo aún se está expandiendo, aún enfriándose, aún cambiando. Y somos meros pasos en el futuro infinito adelante. Ocultas en energías bien por debajo de nuestro alcance experimental podrían aún estar otras simetrías no descubiertas. Y a medida que el universo continúa enfriándose, un día estas también podrían agrietarse, fracturarse y romperse, desatando nuevas fuerzas y nuevas fases que podrían cambiar radicalmente el cosmos. La marcha de nuestro universo de la perfección a la corrupción definitiva podría no haber terminado aún. Para mí, esto nos recuerda que el universo es un lugar vivo y en evolución constante. Gracias por llegar hasta aquí y explorar los misterios del universo con nosotros en Secretos del Cosmos. Si te ha fascinado este viaje cósmico, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más aventuras por el espacio y el tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos del cosmos.